en 5 gigahertz. ¿Esto por qué? Pues porque en aquel entonces, en serio, era mucho más caro tener una tarjeta que corriera en los 5 gigahertz. Incluso tener un access point en 5 gigahertz, pues, no era lo normal, ¿no? Teníamos, pues más bien access points que corrían en 2.4. Después de eso, empezó a haber otro tipo de tendencias, ¿no? Ya no era la movilidad, sino que empezó a tener una tendencia en donde empezaron a salir los smartphones y las tabletas. ¿Qué pasaba con los smartphones y las tabletas? Pues que las redes empezaron pues ahora sí que a tener una densidad de usuarios muy fuerte. De ahí la tecnología empieza a migrar y empieza más o menos como por el 2006 a salir una nueva tecnología que se llamaba 802.11n. Y básicamente aquí empezó a haber ya un parteaguas en el Wi-Fi, en donde ya las velocidades, pues ya podíamos empezar a decir que teníamos velocidades de 150 megabits, de 300 megabits, 400 megabits, 450 megabits. Entonces, ya dependía de básicamente cómo estaban los arreglos de antena dentro de los access points. Ahí es cuando empezaron a aparecer los access points que venían en arreglos de 2x2, 3x3, que ahorita voy a mencionar un poco más eso, a qué nos referíamos con eso, ¿no? Pero en aquel entonces, pues realmente con la tecnología 802.11n, teóricamente podíamos correr hasta 900 megabits por segundo, ¿no? Entonces, pues si se fijan, ya era un salto cuántico, ¿no? De nuestros iniciales 54 megabits ya hasta 900 megabits, pues ya era pues bastante dramático, ¿no? Y eso fue impulsado básicamente por la tendencia de smartphones y tabletas. Siguió avanzando la tecnología y de repente también las tendencias siguieron avanzando, ¿no? Ya no era nada más ahora los smartphones, las tabletas, las computadoras portátiles, sino que empezó a aparecer una nueva tendencia llamada IoT. El IoT es el Internet of Things y entonces ahí sí fue el acabose. ¿Por qué? Pues porque ahora ya nos estábamos conectando, ya no estábamos hablando de equipos de cómputo, ¿no? Ya estábamos hablando de focos, de refrigeradores, de lavadoras, estábamos hablando pues, de proyectores y todas estas cuestiones ya necesitaban una conexión inalámbrica. Obviamente vuelve a saturarse la red y en esta saturación aparece nuevamente una nueva tecnología llamada 802.11ac. Hace básicamente ahora también incrementaba todavía mucho más la velocidad de red. Teníamos arreglos de 3x3, incluso teníamos 4x4, y básicamente es la primera tecnología que sobrepasa por fin el gigabit por segundo, ¿no? En lo que vendría siendo la velocidad. Y ahí empezamos a tener avances tecnológicos hasta que más o menos como por ahí del 2015 hay un parteaguas dentro de la tecnología 802.11ac llamada Wave 2. Y Wave 2, por primera vez en todos estos años del Wi-Fi, lograba una nueva tecnología llamada Multi-User MIMO. Este Multi-User MIMO, como ustedes recordarán, el Wi-Fi es un hub, ¿no? Es decir, no puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. En un determinado tiempo tengo que transmitir y en otro determinado tiempo tengo que recibir. Y no nada más eso, sino que aparte el Wi-Fi no puedes tener dos usuarios simultáneos transmitiendo en la misma frecuencia. Eso no es permitido dentro de las redes inalámbricas. Entonces, con la tecnología o con la aparición del Multi-User MIMO, fue un parteaguas porque por primera vez lograbas que el access point pudiera transmitirle a 2, 3 o 4 dispositivos simultáneos en la bajada de la información, es decir, en la información que iba del access point hacia estos dispositivos de forma simultánea. Un verdadero parteaguas. Obviamente, ¿cuál fue el problema de todo esto? El problema hasta el 802.11ac pues venía siendo con la congestión de dispositivos, o sea, en realidad teníamos muchísimos dispositivos que necesitaban esta comunicación con la red. Entonces, obviamente todas estas tecnologías que estoy mencionando hasta el momento, A, B, G, N, A, C,
empezaban a tener una cierta degradación como tecnología cuando metías muchos dispositivos al access point. Y ahí es en donde empieza a aparecer ya por fin la tecnología 802.11ax, que es conocida como la de alta eficiencia inalámbrica. Por sus siglas en inglés es HEW, High Efficiency Wireless. El 802.11ax hay un parteaguas tremendo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿en qué se llama la alta eficiencia inalámbrica? De hecho, vamos a platicar ahorita mucho de esta parte, pero básicamente es la primera tecnología en donde ya me permite realmente tener un multi-user MIMO mucho más complejo y más sofisticado. Ahorita lo voy a platicar un poco más. ¿Qué pasa también con el 802.11ax? Una de las cuestiones primordiales de las que pasa es que, si ustedes se fijan, de repente empieza a ser muy complicado estar hablando de 802.11a, B, G, N, AC, AC Wave 2, AX, y créanme, hay otros que vienen por ahí, ¿no? El Wi-Fi 7 se va a llamar 802.11be. Entonces, lo que hizo aquí en esta tecnología, en el AX, la IEEE, es empezarlo a mejor llamar por generación. De tal forma que la AX es la generación 6 del Wi-Fi. Y de ahí viene el nombre de Wi-Fi 6, porque es la sexta generación, aunque la tecnología se llame 802.11ax, ¿no? Obviamente hay muchas cuestiones, alguna de ellas es que ya pues empezamos a cruzar barreras, incluso ya puede llegar hasta los 10 gigabits por segundo, pero eso no es realmente lo importante del Wi-Fi 6. ¿Qué es lo importante del Wi-Fi 6? Una de las cuestiones es que, si el AX es el Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, entonces vendría siendo la quinta generación, es el 802.11ac, y el Wi-Fi 4 es el 802.11n. Estas últimas generaciones, la 4, la 5 y la sexta, en realidad ya son generaciones de Wi-Fi que lo que me permitían era empezar a tener una gran densidad de usuarios dentro de mi red. Y empezaron varias cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, para poder empezar a crecer todo lo que era la velocidad, empezaba yo también a crecer lo que eran mis tamaños de canal o mi ancho de banda del canal. Entonces en el N empezamos a tener, antes el Wi-Fi nada más estaba en canales de 20 megahertz. Con el N ya podías tener canales de 40 megahertz. Con el Wi-Fi 5 ya podías llegar a tener canales de 80 megahertz e incluso podías llegar hasta 660 megahertz. Y lo mismo se duplica o se replica dentro del Wi-Fi 6. Las cuestiones importantes que empieza a tener el Wi-Fi 6 es que, digo, ahorita voy a platicar un poco más de cada de estas tecnologías, pero en el Wi-Fi 4 aparece una tecnología llamada OFDM, que vendría siendo como Orthogonal Frequency Multiplexing o división de multiplexeo. Entonces, básicamente lo que hacía es que el canal de 20 megahertz, yo empezaba a tener pequeños canales o subcarriers, como es conocido en la ingeniería. Y estos subcarriers tenían determinado tamaño. Dentro de la generación Wi-Fi 6, estos canales se hicieron todavía más pequeños. Ahorita les voy a platicar también. Otra de las cuestiones muy importantes que, si ustedes se pueden ver, es que se amplía el tiempo de símbolo. ¿A qué me refiero el tiempo de símbolo? Cuando tú estás transmitiendo dentro del Wi-Fi y, por ejemplo, tu dispositivo se está comunicando con el access point, obviamente tiene que mandar pues, la información, y esa información tiene un determinado tiempo en lo que yo estoy mandando esta información hacia el access point para que el access point la pueda detectar. Este determinado tiempo es el tiempo que se espera realmente la comunicación en el Wi-Fi para estar viendo cuáles son los símbolos o cuál es la información que estoy mandando paso por paso. Entonces, una de las cuestiones importantes es que se amplía este tiempo de símbolo, es decir, el access point en Wi-Fi 6 le da más tiempo al dispositivo para poder estar mandando su información, cosa muy importante que también la voy a platicar.
Lo más importante del Wi-Fi 6 es que empieza a tener una multiplexación de frecuencia. Es algo sumamente importante y eso también lo vamos a platicar. Obviamente se incrementa la modulación, también lo voy a platicar un poquito más, pero la modulación lo que me permite es llegar a tener velocidades cada vez más altas. Entonces, mientras que en la generación 4 nada más tenía 64 símbolos por cada periodo, esto se fue ampliando en la generación 5 a 256 QAM y en Wi-Fi 6 se llega a 1024 QAM. Lo voy a platicar un poco más adelante. La cuestión también mucho más importante de lo que aparece en Wi-Fi 6 es que lo que antes llamábamos el Multi-User MIMO, que solamente apareció en AC Wave 2, pero nada más era de bajada. Si ustedes se acuerdan, cuando les estaba explicando las tecnologías, les dije que un parteaguas fue cuando el access point podía mandar simultáneamente a varios dispositivos información en el mismo periodo de tiempo. Eso fue el parteaguas del Wi-Fi 5. En el Wi-Fi 6, esto no nada más es del access point hacia los dispositivos, sino que por primera vez los dispositivos o varios dispositivos pueden mandar información a un solo access point en el mismo periodo de tiempo. Entonces ya esta parte de multi-user MIMO es de bajada y de subida, es decir, de los dos lados de la comunicación. Y otra de las cuestiones importantes es que el Wi-Fi 6 recupera la banda de 2.4 GHz. ¿A qué me refiero con que la recupera? Si ustedes recuerdan, todo el Wi-Fi 6, como les dije, estaba en dos bandas, en la banda de 2.4 y en la banda de 5 GHz. Todas las tecnologías hasta el Wi-Fi 4 era indistinto, podía funcionar en 2.4 o podía funcionar en 5 GHz. El Wi-Fi 5 o lo que es el AC solamente funcionaba en 5 GHz. Si ustedes se fijan, no tenía cobertura en la banda de 2.4 GHz. Por eso nunca iban a ver ustedes un access point que fuera 802.11 AC y que pudiera correr la tecnología AC en la banda de 2.4 GHz. No existía. Con el Wi-Fi 6, ahora sí puedes decir que tienes access points que corren Wi-Fi 6 nuevamente en las dos frecuencias, en 2.4 y en 5 GHz. ¿Cuál es la cuestión realmente del Wi-Fi 6? Pues realmente el Wi-Fi 6 y lo que se le llama la alta eficiencia es que por primera vez lo que hace no es que sea la velocidad. Si ustedes se fijaron en las distintas tecnologías, lo que más importaba en cada salto tecnológico era que incrementabas mucho la velocidad. En el Wi-Fi 6 sí incrementas la velocidad definitivamente, o sea, es más rápido, pero no es lo principal, sino el que puedas tú coexistir muchísimos dispositivos en un solo access point y que esta comunicación no se degrade. A diferencia de las otras tecnologías, el Wi-Fi 6, la velocidad no está realmente para que se vea un access point sumamente rápido, sino que el Wi-Fi 6 está ideado para que el usuario vea que el Wi-Fi es muy rápido. Y ahí esta comunicación o esta alta eficiencia inalámbrica es básicamente muchas cuestiones tecnológicas que lograron hacer que esto pudiera correr. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante esta parte de tener muchos dispositivos? Básicamente el problema es que pues la tecnología sigue avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos videoconferencia, ahorita con el COVID, pues todavía más. ¿Por qué? Pues porque pues ahora en la casa, pues podías tú tener una videoconferencia de trabajo, a lo mejor si estás casado, pues tu pareja también tenía otra en su trabajo y luego si tienes hijos, pues estaban también en la educación a distancia. Entonces, empieza a ser complicado. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi en realidad no estaba ideado para correr realmente este tipo de aplicaciones, ¿no? Se tuvo que ir adaptando poco a poco, ¿no? Y el Wi-Fi 6 fue una de las principales cuestiones que empezó a cubrir, ¿no? El decir, necesito realmente que toda esta comunicación de multimedia pueda ser eficiente dentro de mi parte inalámbrica.
Obviamente, pues empezaron a incrementar muchísimas cuestiones, ¿no? Y lo vimos ahorita con el COVID, como todas las aplicaciones en la nube, toda la parte de los servicios. Hay cuestiones que están avanzando muchísimo, ¿no? Como por ejemplo todo lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada. Obviamente hay cuestiones como está empezando a migrar también mucho la telemedicina, y todas estas situaciones, nos guste o no, consumen un ancho de banda inmenso, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, han visto a lo mejor los juegos de realidad virtual, en realidad se darán cuenta que no están inalámbricos, ¿no? O sea, por toda la cuestión del consumo de ancho de banda que requiere, ¿no? Y el Wi-Fi 6 básicamente lo que está empezando a hacer es que me permite empezar a pensar en todo este tipo de aplicaciones que son muy demandantes en anchos de banda de una forma inalámbrica, ¿no? Este, ¿Qué son las principales diferencias realmente? ¿Cuál es el parteaguas del Wi-Fi 6? Está resumido aquí en 6 características principales. Las voy a ir tocando un poco más a detalle cada una de ellas, pero la más fuerte, la más drástica es una tecnología llamada OFDMA, que viene siendo Orthogonal Frequency Division Multiple Access. A diferencia del OFDM, no sé si se acuerdan que les platiqué que en el Wi-Fi 4 aparecía el OFDM, ¿no? Y básicamente lo que hacía era que los canales de 20 MHz los dividía en pequeños subcarriers. No hay que confundir esa tecnología con la OFDMA. Básicamente lo que hace el OFDMA es que no es que yo tengo, por ejemplo, mi canal de 20 MHz y por primera vez en el Wi-Fi, estos 20 MHz no se los estoy dando al 100% a cada usuario, sino que lo que estoy haciendo es que ahora estos 20 MHz los puedo dividir en pequeños canales, tan pequeños de hasta 2 MHz. Entonces, si yo tengo un canal grande, a lo mejor de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz o incluso 160 MHz, en vez de que se lo dé yo todo a un usuario a la vez, ahora esto lo puedo dividir en pequeños canales y entonces aplicar estos pequeños canales a distintos clientes conforme vaya requiriendo el ancho de banda cada uno de ellos. Algo sumamente drástico y ahorita lo voy a platicar un poco más adelante. La segunda característica muy importante, lo que les había dicho, multi-user MIMO, pero de forma espacial. ¿A qué me refiero de forma espacial? Si ustedes recuerdan, los access points empezaron a tener como muchas antenas, ¿no? Ahí era cuando ya empezábamos a ver los típicos access points luego en el techo que parecían arañas, ¿no? Por la cantidad de antenas. Entonces podías tener antenas que eran pues 4, 3 o 2, ¿no? Y tenías 2 de recepción y 2 de transmisión. Básicamente lo que hizo la tecnología actualmente y lo que hace el multi-user MIMO es que antes tú tenías varias antenas y tú mandabas la misma señal por las 2 o 3 antenas, pero era exactamente la misma señal. Lo que hace el Spatial Stream o lo que hace realmente el Multi-User MIMO es que en vez de mandar la misma señal, ahora mando señales distintas en cada una de estas antenas. Y como está separado de forma espacial, ahora yo podía mandar 2 señales distintas en 2 antenas, por ejemplo, y eso llegar a 2 dispositivos distintos. Con el Wi-Fi 6, la parte más drástica de esta tecnología del multi-user MIMO es que antes esto se hacía nada más del access point hacia los dispositivos y por primera vez ahora es de los dos lados. Puedo mandar información del dispositivo hacia el access point y puedo empezar a tener 3 o 4 dispositivos simultáneamente mandando información por Spatial Stream hacia el dispositivo y viceversa del access point hacia los dispositivos. Ahorita también lo voy a platicar. Hay 4 cuestiones ahora que son un poco más, son menos importantes a lo mejor, pero estas están muy ideadas dentro del Wi-Fi 6 a tener esta parte de la alta eficiencia que hablábamos, ¿no? Uno de ellos es que me permite que el dispositivo esté
dormido durante mucho más tiempo. Entonces, aumenta lo que se llama el target wake time. Y esto es básicamente, como son dispositivos que muchas veces están alimentados por pilas, eh, el yo tenerlos más tiempo dormidos, lo que me permite es que consuman menos energía. También lo voy a platicar más adelante. Otra también que es mucho más importante, que se llama OBSS. Como ustedes saben, los access points funcionan en 2.4 GHz y en 5 GHz. Ahora, en estas frecuencias, yo tengo distintos canales y probablemente si están en toda la parte del Wi-Fi, recordarán que podíamos tener un access point que estaba en el canal 1 o en el canal 6 o en el canal 11, si estábamos hablando de 2.4 GHz. ¿Cuál era el problema realmente del Wi-Fi? Y seguramente les ha de haber pasado, ¿no? Cuando alguien está haciendo una instalación de su red de Wi-Fi, puede ser que la principal causa de ruido electromagnético sea tu propia red inalámbrica. Es decir, tú estabas poniendo muchos access points. Y estos access points, como no tienes muchos canales, pues en 2.4 GHz nada más tenías 3 canales. Tenías el canal 1, el canal 6 y el canal 11. Entonces, si yo ponía un cuarto access point, pues forzosamente tenía que ponerlo repetido en algún canal con otro access point. Y ahí es en donde se genera la principal fuente de ruido electromagnético. Lo que hace el Wi-Fi 6 es que me permite tener ahora una codificación de estos canales. Entonces, ya no nada más diríamos que fuera como el canal 1, 6 y 11, sino que haciendo una analogía, es como si tuvieras el canal 1 rojo o 1 azul. Y eso me permite que los access points puedan reusar la frecuencia, aumentar mi capacidad y que no se genere ruido entre los access points. Ahorita también lo vamos a platicar. Otra de las cuestiones, la velocidad, ¿no? Sí creamos una velocidad mucho más rápida a través de la modulación. La modulación es la forma de cómo el access point y los dispositivos van a codificar su información de tal forma que si yo estoy mandando bits, lo que hace es que se llama cuadratura de amplitud modulada. Por ahí seguramente han escuchado lo que es la tecnología QAM. Entonces, QAM es cuadratura de amplitud modulada. Y básicamente lo que yo tengo es que yo puedo mandar una determinada amplitud y una determinada frecuencia y eso me va a representar un punto. Y ese punto, dependiendo de cuántos puntos tenga, puede transmitirse en que son 8 bits y lo que ahora hice dentro de la tecnología Wi-Fi 6 es que tengo más puntos. Entonces, cada vez que estoy mandando una determinada frecuencia y una amplitud determinada, que estoy haciendo el equivalente de mandar uno de estos puntitos, ahora lo que estoy codificando en cada tiempo es que estoy mandando 10 bits en vez de 8 bits como antes lo hacía. Y con eso, pues obviamente es más rápido, ¿no? La tecnología me permite mandar más información en el mismo periodo de tiempo. Y esa es una de las cuestiones que se amplió dentro del Wi-Fi 6. Se aumentó de QAM 256 a QAM 1024. En pocas palabras, tengo ahora 1024 puntitos que me representan 10 bits cada uno de estos puntos y con ello aumento mi velocidad. Y la última es que aumento el tiempo de lo que estoy escuchando cada uno de estos símbolos. Algo también muy importante dentro de la tecnología de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque esto le da estabilidad a mi comunicación. No sé si les haya pasado que de repente pueden tener un Wi-Fi que sea muy inestable en la comunicación. Y básicamente al aumentar yo el tiempo que estoy escuchando o el tiempo que puede tomar el canal un dispositivo, estoy haciéndolo más estable. Estas 6 características o estas 6 tecnologías es lo que realmente hacen fuerte dentro del Wi-Fi 6. Esto es lo que realmente me está permitiendo que yo tenga una alta eficiencia en mis comunicaciones. Vamos a platicar un poco de qué es cada una de estas diferencias. La más fuerte, como la que les había dicho, es por primera vez el Wi-Fi 6. Ya estamos empezando, no me gustaría decir que es un switch. ¿Por qué? Pues porque un switch, si tú te acuerdas, un switch en realidad
tú puedes tener varias computadoras conectadas en un switch y cada puerto pues, es independiente, ¿no? No tiene que estarse esperando a que otra computadora esté mandando información al switch. Todas las computadoras están mandando información y recibiendo en el mismo tiempo. Con las comunicaciones inalámbricas eso no es posible. ¿Por qué? Pues porque no pueden dos dispositivos transmitir en la misma frecuencia sin que se interfieran. Entonces, pues por eso el Wi-Fi, pues en realidad, aunque tú lo veías y podías decir, oye, pues parece que tenemos toda una comunicación simultánea, en realidad nunca fue así. El Wi-Fi en realidad lo hacía muy rápido, pero si tú estabas teniendo a lo mejor una sesión de YouTube y al lado tenías a alguien que estaba viendo, no sé, una película de Netflix, aunque tú veías que la comunicación era simultánea en los dos dispositivos, en realidad lo que hacía el access point era que lo hacía muy rápido y empezaba a mandar información a uno y luego le mandaba información al otro, ¿no? Y eso es lo que hacía. Lo más fuerte dentro del Wi-Fi 6 es que por primera vez, ahora sí, los dos dispositivos o tres dispositivos, ahora sí lo están haciendo simultáneamente. ¿Cómo lo hacen? Pues hace muchas cuestiones, ¿no? Alguna de ellas es que consolida mucho más la información, porque antes, como saben, el Wi-Fi tenías muchos pequeños paquetitos que estás enviando entre un dispositivo y el access point que se llaman beacons, y los beacons son informaciones que pues, te da cuál es la frecuencia, cuál es el canal, ya sabes, muchas cuestiones de cómo se está haciendo el Wi-Fi, ¿no? O la comunicación del Wi-Fi. Con la tecnología del Wi-Fi 6, ahora lo que hago es que como tengo el canal, consolido toda esta información de todos los que están simultáneamente y ahora le estoy asignando un pequeño canal a cada uno de ellos. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Básicamente lo que estoy haciendo es que si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando estabas con un access point y lo tenías en el canal 1, y ese canal 1 tenía 20 megahertz, ese era el tamaño del canal 1. Ahora, estos 20 megahertz, ahora suponte que mejor, en vez de darle los 20 megahertz a un solo dispositivo, lo voy a dividir en 10 pequeños canales de 2 megahertz. Y cada pequeño canal de 2 megahertz ahora se lo doy a cada estación individual. Y entonces ahora, en vez de que yo dijera, tengo una comunicación de Wi-Fi en mi canal 1, en realidad ahora ya tengo 10 dispositivos que están corriendo sobre el canal 1 y cada uno con 2 megahertz. Eso es lo que está haciendo realmente el Multi-User MIMO con la tecnología OFDMA. Y ahora es dividir esta frecuencia en pequeños canales y asignarlos de forma dinámica a cada una de estas estaciones. Ahorita les voy a platicar un poco más de esto. Pero ¿por qué se hizo esto realmente? ¿Por qué el Wi-Fi 6 empezó a hacer canales más pequeños? Básicamente fue porque pues, se dieron cuenta que la tecnología de Wi-Fi en realidad utiliza informaciones muy pequeñas, ¿no? El 70-80% de toda la comunicación que tienes en Wi-Fi son paquetes bien pequeños. Entonces, imagínate que tú tenías a lo mejor un canal súper grande de 40 megahertz y si no estás mandando nada como multimedia o algo por el estilo, pues estás desperdiciando tu ancho de banda porque pues ahora tienes 40 megahertz para poder mandar un paquetito que a lo mejor son de kilohertz, ¿no? Entonces, pues tienes un ancho de banda totalmente desperdiciado. Con el Wi-Fi 6, la eficiencia ahora radica en que dices, oye, ¿para qué tengo un canal tan grande si nada más estoy mandando el 80% de mis paquetes son muy pequeños? ¿Qué te parece si mejor ahora reduzco estos canales y simultáneamente le doy para que cada una de estas estaciones pueda mandar sus paquetes pequeños y lo estoy haciendo de esta forma dinámica? Entonces, ahí es una de las cuestiones más drásticas dentro del Wi-Fi 6 para poder hacer esta eficiencia de comunicación. No hay que confundirlo con el Multi-User MIMO que ya teníamos en Wi-Fi 5. El Multi-User MIMO, ahí estamos hablando de una cuestión de antenas. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que tenías una API que podías tener 3 o 4 antenas. Ahora lo que estás haciendo con el Multi-User MIMO es que estás mandando información en cada una de estas antenas de forma distinta. Y como están separados de forma espacial estas estaciones,
O sea, no están juntos. Esa es una de las cuestiones importantes de la tecnología Multi-User MIMO. Básicamente, estas antenas sí podías estar utilizando la misma frecuencia para distintos dispositivos. Ahora, en Wi-Fi 6 se utilizan ambas tecnologías, tanto la tecnología de Multi-User MIMO espacial y la tecnología de Multi-User MIMO en frecuencia con los pequeños canales. Y esto en Wi-Fi 6 se aplica de los dos lados. ¿Por qué se hace esto? Básicamente, el yo tener esta parte de los pequeños canales que les decía, si ustedes se acuerdan, pues dependía de cuáles eran mis canales en tecnologías como Wi-Fi 5 para atrás, pues básicamente nada más tenías canales de 20 megahertz, 40, 80 o hasta 160 megahertz. Pero estos canales eran fijos. Ahora, lo que yo estoy haciendo dentro del Wi-Fi 6 es que yo los empiezo a dividir, cada uno de estos, de los de 20, de 40 o de 80, y los empiezo a dividir ahora en 8 megahertz, en 4 megahertz, en 2 megahertz, cada uno de estos 20, 40 u 80. ¿Y qué gano con ello? Básicamente lo que estoy ganando ahora es que imagínense que ustedes tienen tienen un camión de mudanzas. Este camión de mudanzas, imagínense que quieren mandar, pues no sé, están haciendo, no, se cambian de casa. Entonces, cuando ustedes están cambiando de casa, ahora imagínense que tienen todo camión para ustedes, ¿no? No importa que estén mandando, que estén mandando toda la cuestión de recámaras, de a lo mejor su comedor, su sala, o que nada más estén mandando un solo sombrero, ¿sí me explico? Tú tienes todo el camión. Ahora, lo que estamos haciendo en el Wi-Fi 6 es que este camión ahora, dependiendo de lo que tú de lo que tú vayas a mandar como usuario, puede ser que te dé todo el ancho de banda para ti. Imagínense que tienes un ancho de banda de 40 megahertz y estás mandando un video. Entonces sí estás requiriendo tú un ancho de banda muy fuerte. Entonces todos los 40 megahertz son para ti al 100%. Pero resulta que ahora estamos mandando o estamos viendo páginas web. Bueno, pues ahora son varios usuarios y estas páginas web en realidad no necesitan mucho ancho de banda. Entonces lo puedo dividir ahora que 4 usuarios puedan utilizar cada uno 8 megahertz para utilizar los mismos 40 megahertz. O lo puedo dividir en darle, independientemente, no tiene que ser simétrico el tamaño del canal. Puedo yo dividirlo en 4 de 4 megahertz y uno de 20 megahertz, porque a lo mejor este usuario está requiriendo más ancho de banda. Entonces a él le doy más ancho de banda y a los otros que requieren menos ancho de banda les doy canales más pequeños. Entonces, si se fijan, es 100% dinámico, ¿no? No tiene que estar forzosamente dividido en la misma cantidad de ancho de banda cada canal. Puede ser totalmente conforme lo vaya requiriendo la comunicación con los usuarios. Imagínense esto ahora cuando estás teniendo un access point que tiene que darle información a lo mejor a 500 dispositivos simultáneos en un estadio. Esto empieza a tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque ahora el access point, independientemente de cualquier cosa, lo está haciendo de forma dinámica uno a uno. Cada tiempo de símbolo está calculando cuántos usuarios va a surtir y cuál es el ancho de banda que le va a dar a cada uno de estos, a cada uno de estos usuarios. Sumamente fuerte y sumamente poderoso este mensaje, ¿no? ¿Cómo es lo que haces? ¿O qué es lo que haces? ¿O cómo funciona esta tecnología? Básicamente, lo que ya les decía, en el Wi-Fi 4 se llamaba OFDM y esta tecnología básicamente es la que le da la vida a OFDMA, que es esta que estamos hablando. Entonces, lo único que hacía la tecnología de OFDM es que haz de cuenta que esto es tu canal de 20 megahertz y ahora estos estaban en pequeños canales y estos eran hasta 64 pequeños canales que lo estabas dividiendo. ¿Por qué hacía esta división realmente el Wi-Fi 4? Era simplemente para darle estabilidad a la comunicación. Es mucho más fácil que yo mande una comunicación en pequeños canales a tratar de mandar una comunicación en un canal grandote. ¿Por qué? Pues por el ruido electromagnético, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque si yo estaba teniendo estos pequeños canales,
y estaba mandando la misma información en todos los canales. Puede ser que a lo mejor el ruido electromagnético me afecte los canales de aquí del principio, pero me deja los canales de al final intactos. Entonces el ruido electromagnético me afectaba esta parte de mi comunicación, pero no importaba, porque yo tenía los otros y podía ser decodificado el mensaje a través de los otros canales. Y eso es lo que hacía realmente el OFDM. Ahora, básicamente el OFDM es que yo tenía el canal completo, tenía estos pequeños canales y no importaba, yo le daba la misma información en todos los canales. Si aquí había yo un cliente número 1, le daba todos los canales y todos los canales transmitían la misma información. Y así me iba cliente por cliente. Cada periodo de tiempo era un cliente y era su información del tamaño del ancho de banda completo. Y así me iba. Entonces, no había ninguna separación. Era un periodo de tiempo, un cliente. Un periodo de tiempo, otro cliente distinto. Y así me iba con cada uno de los clientes. Aunque lo hace muy rápido el Access Point y parecía que todos teníamos una comunicación simultánea, en realidad, si ustedes se fijan, esto es 1 a 1. Es un periodo de tiempo por cada uno de los dispositivos. Entonces, entre más dispositivos tengas tú, pues más tiempo te ibas a requerir tú para poder estar enviándole esta información. Entonces, lo que hace el OFDMA ahora es básicamente lo que ya les había puesto como ejemplo, ¿no? En el AC, pues no importa, el camión era tuyo. Si era un camión de mudanzas, haciendo la analogía, pues el camión es tuyo, ¿no? Ya lleves un piano o lleves un sombrero. Y aquí es en donde es muy ineficiente. ¿Por qué? Pues porque estoy desperdiciando todo un camionzote de mudanzas para transmitir nada más o para llevarme un sombrero, ¿no? De un lado a otro. Y eso es básicamente una cuestión en donde el Wi-Fi 6 lo que hizo es decir, es una analogía como cuando tienes un camión de carga consolidada. ¿Qué es lo que pasa con una carga consolidada? Pues que tienes el camión, pero dices, oye, yo nada más voy a mandar un sombrero de un lado al otro, ¿no? Entonces, en un camión de mensajería, pues, ¿qué hago? Pues junto la información de varios clientes que van al mismo tiempo o al mismo lugar y esto lo utilizo en el mismo camión, a pesar de que sean clientes distintos. Si necesito dar todo el camión completo a una sola carga, no importa, lo puedo hacer. Pero esta es la parte y esta es la analogía realmente del Wi-Fi 6. Imagínense lo que ahora su camión de mudanzas sí podría ser como un camión de carga consolidada y eso lo hace sumamente eficiente. ¿Qué parte también es importante? La parte importante también es que tú empiezas a tener el multi-user MIMO, o estas cuestiones de las antenas que les decía, que pues, los access points pueden tener 2 antenas o 3 antenas, y los llamabas 2x2 o 3x3 o 4x4. Básicamente, ahora lo que yo puedo hacer es que estas cuestiones de mis access points de 2x2, ahora los puedo empezar a dividir como si tuviera yo 4 camiones pequeños de 2x2 y no decir que nada más tengo un camionzote que es un 4x4. ¿Se me explicó? Entonces, lo hace el Wi-Fi 6, lo hace sumamente eficiente, tanto en frecuencia como en la capacidad. ¿A qué lleva todo esto? Pues lleva obviamente a que pues definitivamente el Wi-Fi 6 está ideado para que el usuario tenga una experiencia de muchísimo mayor velocidad. Eso es lo que está pasando. Y no nada más es de bajada como en el Wi-Fi 5, sino que es de bajada y de subida toda esta información, tanto del multi-user MIMO en espacial como en frecuencia. Entonces, vean lo que es esta cuestión tecnológica, ¿no? Esta cuestión tecnológica haciendo la misma analogía en donde tenía todos estos pequeños canales y yo tenía todo mi canal completo dividido en pequeños subcarriers y ahora lo que estoy haciendo es que en vez de dárselo todo el canal a un solo cliente, ahora lo puedo dividir tiempo por tiempo en cuántos clientes lo puedo yo dividir. Por ejemplo, en este periodo de tiempo estoy atendiendo a 2 clientes. En el siguiente periodo de tiempo estoy atendiendo a 4 clientes.
En el siguiente periodo de tiempo le doy todo el ancho de banda a un solo cliente porque necesita tener mucho ancho de banda para la información que está mandando. Y así me voy, uno por uno. Todo esto es dinámico. Wi-Fi 6 puede correr hasta 32 usuarios simultáneos. Entonces es sumamente interesante esta cuestión en donde no les diría que es un switch, ¿no? Pero ya estamos hablando de 32 usuarios que están mandando información periodo de tiempo por periodo de tiempo de forma dinámica y en el misma frecuencia, ¿no? Esa es la cuestión del Wi-Fi 6, es sumamente interesante. ¿Cómo lo hace esto? Pues realmente lo que hace el Access Point es asignar estos pequeños canales que se llaman resource units o unidades de recurso. Y básicamente esto lo está haciendo uno por uno, tiempo por tiempo. Y estas unidades es la que le está diciendo a cuántos usuarios va a estar atendiendo. No nada más eso, sino que antes pues tenías estos pequeños canales, los tenías más grandes y ahora los estoy haciendo todavía más pequeños, con lo cual estoy teniendo cada vez pequeños canales que pueden ser reacomodados de forma totalmente dinámica porque ahora ya tengo más canales que puedo estar asignando a distintos usuarios. Sumamente interesante dentro del punto de vista de cómo lo estoy haciendo para poder llegar y decir, pues, por ejemplo, voy a utilizar 9 usuarios simultáneos. ¿Cómo voy a asignarlo? Bueno, estos 9 usuarios simultáneos van a tener cada uno de ellos 26 pequeños canales. Y así estoy agarrando a 4 usuarios, por ejemplo, que les estoy dando 26 pequeños canales, otros 2 usuarios les estoy dando 13 pequeños canales y los otros 4 los estoy asignando de 26. Si quiero 4, les doy más canales. Si quiero 2 usuarios, les doy más canales. Si quiero un solo usuario, le doy todo el ancho de banda con todos sus pequeños canales. Estos pequeños canales son los que me permiten hacer el resource unit. ¿Cómo lo hace el Access Point? Pues es medio complejo, digo, aquí hay una tabla, por ejemplo, pero básicamente dentro de los beacons tú puedes tener un determinado tiempo y lo que están escuchando las estaciones es cuántos canales les estás asignando a cada uno de tus clientes. Ahora esto, imagínenselo, paso por paso, uno por uno. Entonces, si se fijan, pues no está tan fácil, ¿no? No está tan fácil de hacerlo, ¿no? Y bueno, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Aunado también a que estas antenas que son físicas, estas antenas ahora las estoy también separando para poder yo tener esta comunicación a distintos usuarios, pero desde el punto de vista físico. Esa es toda la parte del multi-user MIMO, sumamente complejo, sumamente interesante, lo más importante del Wi-Fi 6. Esa es la idea del multi-user MIMO. La otra parte, que era muy importante, lo que le llamábamos el co-loading. Si ustedes recuerdan, el Wi-Fi utiliza una tecnología llamada Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Es semejante a lo que era en tus switches, como si ustedes recuerdan, en los switches se llama Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Eso es en tu switch. En el Wi-Fi, el Collision Avoidance implica que todas las estaciones están escuchando a todas las estaciones. Entonces, cuando yo voy a tomar el canal, necesito decir, voy a tomar el canal y le voy a decir a las otras estaciones por cuánto tiempo voy a utilizar ese canal. Entonces, todas las estaciones están escuchando para no transmitir en ese canal simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que haces realmente dentro de esta situación para saber que existe un canal disponible? Básicamente se llama la asignación de canal abierto. Y lo que haces es que estás viendo que exista por lo menos una señal y que esta señal tenga por lo menos 4 dB en la señal relación al ruido. Es decir, existe una señal que por lo menos tiene 4 dB más potente que lo que estoy sensando yo del ruido. Y la parte del ruido, ¿en dónde la estoy detectando? Es
puedo detectar hasta el ruido de menos 62 dBm. Y esto entonces es como yo estoy asignando y cómo estoy llegando a decir, estoy sensando que aquí existe un canal y que está abierto. Con los 4 dBs, por lo menos con la señal al ruido, y puedo detectar el ruido desde menos 62 dBm. Esa diferencia es cuando yo estoy detectando si un canal es bueno o es malo. De hecho, esto lo está haciendo el Access Point todo el tiempo. Si ustedes recuerdan, los Access Points por eso están o pueden asignar canales dinámicamente. De repente detectan que hay mucho ruido en un canal y cambian a otro canal. Es básicamente esta cuestión de lo que estoy explicándoles ahorita, ¿no? Estas diferencias es cómo los access points pueden detectar los canales, cambiar de canales y ver si un canal tiene más potencia o menos potencia. Básicamente lo que ahora yo estoy haciendo con esta tecnología de estar checando los canales, ¿a qué viene el asunto? Como yo les decía, el principal causa de ruido en tu red inalámbrica son tus propios access points. ¿Por qué son tus propios access points? Volviendo al ejemplo de los 3 canales que tengo en 2.4 GHz, tengo el canal 1, el canal 6 y el canal 11. Cuando yo tengo 4 access points, forzosamente tengo que repetir este canal. Si están suficientemente separados el canal 1 de este access point contra el canal 1 del segundo access point, no tengo ningún problema, funciona y lo puedo yo estar, pues ahora sí que reutilizando los canales. ¿En dónde está el problema? El problema es que el RF no se para. Aunque tú tengas este canal 1 y aquí tengas este access point y la cobertura sea más o menos esta que se está pintando, desgraciadamente el RF llega mucho más alto. Entonces, el canal 1, aunque no sea utilizable ya la información, en realidad le va a llegar a la frecuencia del canal 1 del otro access point. Y aquí es en donde se empieza a existir toda la parte del ruido electromagnético. Es muy malo esta parte porque te hace los canales sumamente lentos, te hace tu comunicación muy lenta dentro de tu red de Wi-Fi. ¿Por qué te la hace lenta? Porque a lo mejor tú estás en yo tengo aquí mi dispositivo, aquí está mi smartphone y me estoy comunicando con este canal. Y acá hay otro smartphone que está en este otro access point, pero como es la misma frecuencia, desgraciadamente esto se hace como una super celda. Y entonces, en vez de tener yo un access point en este access point y otro access point en otro access point totalmente distinto, se comporta como si fuera un solo access point y eso lo hace sumamente lento. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con la parte de la tecnología de Wi-Fi 6 es lo que se le llama el Overlapping Basic Service, OBSS por sus siglas en inglés, y lo que estoy diciendo es que como se van a juntar estos canales, es mejor ahora ponerles un tipo de codificación para que los dispositivos ahora sepan a qué access points se están comunicando y no se interfieran con alguien que está semejante. Vean, por ejemplo, esta parte del slide. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo el canal 36, pero el canal 36 está duplicado en este otro canal 36 y en este otro canal 36. Lo que hace la tecnología Wi-Fi 6 ahora es que en vez de que sea el canal 36, imagínense que este es el 36 verde, el 36 amarillo y el 36 negro. Entonces es como duplicar la cantidad de canales que estoy teniendo. Puedo tener ahora access points que están mucho más cerca uno de otro y no se van a repetir y no me van a crear toda la parte del ruido que se estaba generando entre los access points, porque lo que estoy haciendo es básicamente toda esta parte del coloreo de los canales y de ahí viene pues obviamente la palabra de BSS coloring, ¿no? Por esta analogía de colores. Entonces, ahora lo que yo estoy haciendo es que puedo yo cambiar toda esta parte del carrier sense que les estaba yo diciendo, de los 4 dBs, y ahora lo puedo tener yo a que se sume, ¿no? A hacerlo dinámico también esta parte de los 4 dBs. Y al hacerlo yo dinámico en esta parte de los 4 dBs, lo que estoy logrando
es que puedo yo ahora tener una mejor comunicación dentro de lo que viene siendo mi propio access point y subir realmente el threshold de lo que vendría siendo el ruido electromagnético de un segundo access point. Y con eso lo que estoy haciendo es que no se interfiera la comunicación y evitar el ruido electromagnético de mi propia red de access points. Esto es la tecnología que sale dentro del Wi-Fi 6 para poder tener cada vez access points más cercanos y con ello poder hacer ¿cómo se llama? Una mayor capacidad dentro de toda la red inalámbrica. El otro que les había yo comentado, el Target Wake Time. Como ustedes saben, y de hecho esto generaba muchos problemas también en las redes de Wi-Fi, porque el access point puede decirle cuánto tiempo a un dispositivo se quede dormido, ¿no? Entonces, incluso hay dispositivos muy viejos de tecnología de Wi-Fi muy vieja que te pueden ocasionar un problema, sobre todo en los códigos de scanners y cosas por el estilo. Le tenías que configurar para que no se durmiera, porque si se dormía el dispositivo ya perdía la comunicación con el Wi-Fi, algo que pasaba mucho en dispositivos pues, más bien de tecnologías muy viejas. Después, pues obviamente se fue mejorando, pero ahora con el Wi-Fi 6, este tiempo de poder estar activo lo estoy haciendo cada vez más pequeño. Entonces, el dispositivo no va a estar utilizando mi tarjeta de red tan frecuentemente como en tecnologías anteriores. Y si no utiliza mi tarjeta de red tan frecuente, estoy ahorrando la batería. ¿Por qué es muy importante dentro del Wi-Fi 6 esta parte? Si ustedes recuerdan cuando les decía que una de las tendencias más fuertes de comunicación inalámbrica fue el IoT o el Internet of Things. Como el Internet of Things, normalmente vas a tener muchísimos dispositivos que están operados por baterías. Existen muchas cuestiones, por ejemplo, en el Internet of Things que son de otras tecnologías. Seguramente si están familiarizados con ello, habrán escuchado tecnologías como Zigbee o Z-Wave, ¿no? Que son tecnologías precisamente para lo que vendría siendo esta parte de Internet of Things. Lo que está pasando con el Wi-Fi 6 es tratar de unificar la tecnología para el Internet of Things. Y el Wi-Fi 6, en el momento en que permite que los dispositivos utilicen mucho menos sus tarjetas de red, ahorro mucho la batería. Y estoy con ello tratando también de empezar a hacer una, ¿cómo se llama? Una estandarización dentro de lo que vendría siendo tecnologías como el IoT. Sumamente interesante. La otra cuestión, y este es muy importante también, que se llama, los frames son más largos, o ¿se acuerdan de lo que les decía que era el tiempo de símbolo? El tiempo de símbolo es el tiempo que le está dando el access point para escuchar a un dispositivo o que pueda tener esta cuestión de información, y eso se le llama el tiempo de símbolo. Con la tecnología de Wi-Fi 6 se incrementa el tiempo de símbolo, algo sumamente interesante. Básicamente, al yo incrementar el tiempo de símbolo, estoy haciendo dos cosas. La primera, estoy haciendo mucho más estable mi comunicación inalámbrica. Es decir, estoy dándole oportunidad de que el ruido electromagnético me afecte menos, porque en pocas palabras le estoy dando posibilidad a los dispositivos a que se comuniquen con el access point y les estoy dando más oportunidad de que no vaya a existir una retransmisión por error en la codificación. La segunda cuestión al incrementar yo el tiempo es que estoy haciendo que pueda llegar mi señal más lejos. Wi-Fi 6 tiene el doble de cobertura que Wi-Fi 5. Este doble de cobertura no tiene que ver nada con la potencia que le está dando el access point. No es que Wi-Fi 6 me permita tener más potencia, sino que como estoy ampliando el tiempo en que yo estoy detectando la señal de un símbolo, lo que estoy logrando es que ahora esta señal viaje más lejos. Y al viajar más lejos, me permite llegar a tener una cobertura de hasta el doble
de lo que era sobre Wi-Fi 5. Sumamente interesante. Tenemos por ahí ejemplos, incluso si ven en nuestra página web, acabamos de sacar un access point de exteriores, en donde estamos haciendo una comparación con otros competidores, pero este access point de exteriores, básicamente lo pones en un poste y se va con un carro alejándose del access point y viendo qué access point es el que me da la mayor cobertura. Si lo revisan en nuestra página web, por ejemplo, este access point que les estoy mencionando, que es Wi-Fi 6, logra tener una comunicación con un smartphone a 1 kilómetro de distancia. Para los que estamos en esto de parte del Wi-Fi, sabrán que ese kilómetro de distancia son distancias jamás vistas dentro del Wi-Fi, ¿no? O sea, nunca ibas a tener una comunicación tan lejos, ¿no? Y no es que sea que tiene más potencia o que las antenas tienen más ganancias, sino es precisamente esta parte de la tecnología del Wi-Fi 6 que les estoy diciendo, el que tienes los tiempos de símbolo mucho más largos. Entonces, esa es una de las cuestiones importantes del Wi-Fi 6. Hablando un poco de lo que estamos haciendo nosotros como cambio, todas estas cuestiones que les acabo de mencionar, si ustedes se fijan, pues es una tecnología que está estandarizada. Ese es el estándar, todo lo que les acabo de platicar y lo que hemos estado platicando como tecnología, es el estándar 802.11ax, conocido como Wi-Fi 6. No hay que confundir ahora también con lo que vendría siendo Wi-Fi 6E, que seguramente también lo han de haber escuchado. Lo que está pasando con el Wi-Fi 6 es que está funcionando en las dos frecuencias que ya les había dicho, 2.4 GHz y 5 GHz. El Wi-Fi 6E es un esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional, en donde se está liberando un espectro adicional para que sean bandas no licenciadas. Este espectro está sobre la frecuencia de los 6 GHz. Y el espectro que se está liberando es más o menos como de los de 5.8 a 7.2 más o menos. Es más bien como de 6 GHz a 7.2 GHz. Estamos hablando de 1200 MHz que se están liberando a nivel internacional. Y el Wi-Fi 6E básicamente es la misma tecnología de todo lo que hemos estado hablando, pero ahora va a ser de 3 bandas. Va a ser de la banda de 2.4 GHz, la banda de 5 GHz y la nueva banda de 6 GHz. Entonces, por eso se llama Wi-Fi 6E, de Extended o de banda extendida. Ahorita como Cambium estamos sacando varios access points. Ahorita lo que están viendo, por ejemplo, son 2 de nuestros access points de interiores. Sumamente poderosos estos access points, ¿no? Tenemos el XB3, que es un 8x8. ¿A qué me refiero con el 8x8? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de las antenas y de lo que era el Spatial Stream? Básicamente lo que estoy diciendo es que este tiene hasta 8 streams. Sumamente interesante para el Wi-Fi 6 por lo que ya les había dicho, ¿no? Porque ahora puedo estar separando esto en distintos, también spatial streams, y como que estoy haciendo o duplicando las capacidades de los access points, sumamente bueno para el Wi-Fi 6. Y ahorita voy a platicar un poco de este access point en especial, pero este es un XB3 guión 8 porque es un 8x8. Y tenemos el otro access point de interiores que es un XB2 2T. Básicamente este es un 2x2, o sea, realmente es por cuestiones de costo, es muy efectivo, y este realmente es por cuestiones de desempeño el más alto que existe hoy en el mercado. Ahorita les platico también cuáles son las grandes ventajas que tiene este. ¿Cómo está realmente con las competencias? Realmente el XB3 que estamos nosotros sacando se compara con los de alto performance de Cisco, de Meraki, de Aruba o de Ruckus. Y si ustedes se fijan, tiene el mayor desempeño porque básicamente es un access point que ya incorpora un puerto de red de 5 gigabit Ethernet, mientras que los otros
pues en el mejor de los casos están, pues a lo mejor en 5 o en 2.5 gigabit Ethernet. Entonces, no me está generando una cuestión de pues, cuellos de botella, ¿no? Como ustedes podrán imaginarse, este es un access point que puede tener un desempeño de 6 gigabits por segundo, sumamente rápido, sumamente poderoso, y obviamente mis enlaces de red me deben de permitir estos 6 gigabits por segundo, y tiene entonces estos dos puertos, uno de 5 y otro de un gigabit por segundo. Y obviamente tiene una cuestión sumamente interesante llamada Software Defined Radio. Básicamente el Software Defined Radio es una tecnología que estamos nosotros utilizando en donde el access point ahora tú lo puedes modificar en su funcionamiento. El XB3 es un access point que en realidad tiene 5 distintos radios. 3 radios son de datos. Tiene un radio adicional que es para el monitoreo de seguridad en tiempo real, y tiene un quinto radio que es para Bluetooth Low Energy. Básicamente el Bluetooth Low Energy, pues, mucho se utiliza para todo lo que es Location Based Service. Toda la parte de este radio de seguridad dedicado se utiliza mucho para todo lo que es WIPS y WITS, que es el Wireless Intrusion Detection y Protection. Y los otros 3 radios que son de datos, uno de ellos está en 2.4 GHz y los otros 2 radios están en 5 GHz. Ahora, este access point me permite por software cambiar cómo funcionan estos 2 radios en 5 GHz. Los puedo tener separados y entonces tengo 2 canales 4x4. Entonces, si yo tengo todo separado, puedo tener un radio en 4x4 en 2.4 GHz y 2 radios de 4x4 en 5 GHz. ¿Para qué me sirve tenerlos separados? Me sirve para cuando tengo redes que estamos teniendo Wi-Fi 5 junto con el Wi-Fi 6. Es decir, como ustedes saben, pues muchos smartphones, casi todos los nuevos de gama alta vienen con Wi-Fi 6, pero los que pues, muchas veces traen los usuarios o si estamos hablando de una escuela, pues no todos tienen la última versión, entonces tienes muchos que están con Wi-Fi 5. Si hay muchos todavía de Wi-Fi 5, me conviene tenerlo separado. Y con esta cuestión de separación, lo que hago es incrementar el performance del access point con estos dispositivos Wi-Fi 5. Cuando ya tengo muchos más dispositivos de Wi-Fi 6, por software lo puedo juntar en un solo canal y ahora ya tengo un 8x8. Entonces ya tendría el canal de 4x4 y un 8x8 en 5 GHz. ¿De qué me sirve? Pues es que casi todos tienen Wi-Fi 6 y lo que teníamos en un 8x8, como ustedes vieron en la parte de la tecnología, le estoy sacando mucho más performance en ahora como estoy yo acomodando estos 8x8 en la cuestión del multi-user MIMO espacial. Y esto lo puedo hacer por software. Entonces es un access point, como ven, sumamente poderoso en ese sentido. El otro que les comentaba, el XB2, en realidad es un access point que entra mucho más como en el entry level. Y bueno, igual está aquí comparado con algunos de los competidores. De hecho, yo les diría que no, si alguno de ustedes utiliza Ubiquiti, por ejemplo, y han visto el U6 Lite o el U6 LR, híjole, no podríamos llamarle que es un access point realmente de Wi-Fi 6. Los de Ubiquiti en realidad tienen Wi-Fi 6 en 5 GHz, pero no lo utilizan en el 2.4. En 2.4 lo dejan en tecnología de Wi-Fi 4. Entonces ahí tienes access points que en realidad no podrías llamarlos como Wi-Fi 6. No le están dando el soporte a ambas frecuencias. Y tiene otras cuestiones como que pues, no tiene cuellos de botella muy fuerte con los puertos de red porque todos son de 1 gigabit Ethernet. Entonces, si tienes un access point que se supone que te va a llegar a 3 gigabits por segundo de forma inalámbrica, y lo estoy sacando a un switch que nada más tiene una velocidad de 1 gigabit por segundo,
pues ¿en dónde crees que se va a quedar la velocidad? ¿No? Pues, se va a quedar ahí en el cable, se va a quedar en el cobre. Entonces, por eso no está aquí mucho la parte de Ubiquiti, pero sí lo pueden ver con los otros que les estoy mencionando, con Aruba, Extreme, con Meraki, con Ruckus. Básicamente este es un access point que tiene un puerto de red de 2.5 gigabits por segundo, tiene un performance de 1.7 gigabits por segundo y obviamente este no tiene la parte del software defined radio, pero definitivamente es mucho más económico que cualquiera de los que están aquí en la tabla comparativa. Otro de los que ya están vendría siendo el Outdoor Wi-Fi 6 que les comentaba. Este que están viendo ahorita en la pantalla es realmente el access point que les comentaba que tiene una cobertura tremenda, ¿no? Este es el del video que les decía que tenía una cobertura de hasta 1 kilómetro. Obviamente no vas a llegar a 1 kilómetro, pues, no, yo te diría que ni siquiera es aconsejable, ¿no? Y la otra es que forzosamente necesitas que el dispositivo con el que te estás comunicando también sea Wi-Fi 6, ¿no? Pero de las cosas que valen la pena mencionar de este access point es obviamente su potencia, es un 2x2, obviamente las antenas están integradas, esto es la parte que le hace posible toda esta cuestión de cobertura y obviamente me permite tener también opciones que estamos ahorita desarrollando dentro del mismo, de la misma familia, en donde vas a tener la opción de los 120 grados, que también es muy utilizada para cuestiones sobre todo de estadios y cosas por el estilo que son de muy alta densidad, ¿no? O cuestiones deportivas. Y básicamente este es un access point que tiene también el puerto de 2.5 gigabit Ethernet, tiene un puerto también de 1 gigabit con Power over Ethernet out, sobre todo por si quieres alimentar, a lo mejor estás en el mismo poste y quieres alimentar la cámara, ¿no? Tienes una cámara de videovigilancia, entonces lo puedes alimentar dentro del mismo access point. Y obviamente, pues todos ellos tienen temperaturas extendidas, es obviamente IP 67, obviamente la potencia de las antenas es tremenda, el EIRP del access point es de hasta 36 dBm, lo cual es tremendo. Entonces, si ustedes se fijan, es un access point de exteriores que básicamente pues cumpliría demandas muy altas, ¿no? La cantidad de usuarios que puede soportar cada uno de estos access point, de exteriores y el de interiores, que son 2x2, soportan hasta 512 usuarios simultáneos, y el XB3, el que les estaba comentando que tiene los 3 radios de datos, me soporta hasta 1024 usuarios simultáneos. ¿Qué es lo que está dentro de nuestro roadmap? Probablemente estamos ahorita como a mes y medio, en donde va a salir nuestro primer access point Wi-Fi 6E. Si se acuerdan, es el extendido que les decía que iba a correr también sobre la nueva banda liberada de los 6 GHz. Y a principios de año también sale nuestro access point wall plate, sobre todo para las cuestiones o soluciones que son mucho más de hotelería y de educación, en donde también ya incorporamos la tecnología de Wi-Fi 6 Entonces, estos dos access points que les comento, probablemente uno salga como en un mes y medio y el otro está planeado para principios del próximo año, como para finales del primer cuarto del próximo año. Y bueno, este sería un poco de las cuestiones que tenía hoy para comentar con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si podrían estarlas escribiendo, o si no, si tú las tienes por ahí, Tania, pues igual podemos estar. Sí, Juan Carlos, sí. Aquí tenemos una pregunta en preguntas y respuestas. Déjame abrirla. Nos pregunta José Luis, dice, Cambium con Wi-Fi 6, ¿sigue manteniendo su protocolo propietario o, dicho de otra forma, solo trabaja entre equipos Cambium? No, obviamente el Wi-Fi 6 es un estándar, ¿no? Entonces, yo te diría, no hay nada aquí de un protocolo propietario como tal en lo que vendría siendo el Wi-Fi 6. Existen cuestiones que sí son
podrías decir los propietarios, si quieres llamarlo de alguna forma, pero estarías hablando de la cuestión, por ejemplo, de cómo estamos haciendo nosotros el roaming entre nuestros access points o cómo se están comunicando los access points para poder llegar a tener cuestiones de administración como lo que vendría siendo los canales, las potencias, cómo están el ruido electromagnético, cómo se intercambian la cuestión de seguridad para la autenticación de los usuarios, ese tipo de cuestiones que digamos que está como en backstage. Podrías decir que es obviamente nada más una comunicación entre puros access points de cambio, pero como tecnología y obviamente con la tecnología Wi-Fi 6, hablando de los dispositivos, pues no, es un estándar, ¿no? Y ese estándar es totalmente compatible con cualquiera de las tecnologías anteriores. ¿A qué me refiero con que sea compatible con las tecnologías anteriores? El Wi-Fi 6 se llama backward compatible. En pocas palabras, tú puedes correr dispositivos que sean 802.11 A, B, G, N, AC, AC Wave 2. Todos ellos van a correr dentro del Wi-Fi 6. Obviamente no van a tener todas las ventajas de lo que yo expliqué en un principio de la presentación, pero obviamente va a existir toda la comunicación. Ok, listo. Esta la atendimos ya aquí en vivo. Déjame ver, por acá no tenemos más preguntas. Bueno, por acá nos preguntaban si podíamos compartir la presentación. Sí, como les había mencionado al inicio, posterior al webinar, les enviaremos el webinar grabado y la presentación adjunta para que puedan revisar cualquier detalle en particular a todos los asistentes. No sé si tengan alguna otra consulta. ¿Qué más nos dice acá? Telmo, ha sido de las mejores presentaciones a las que he asistido. Felicitaciones a Juan Carlos y a Flycom. Felicitaciones semana, Juan Carlos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, la presentación, Luis, que me estás preguntando, las vamos a enviar por email en el registro que ustedes hicieron en la plataforma, quedaron sus mails registrados y por esa vía les vamos a enviar a los que asistieron al webinar. ¿Alguna otra consulta más? Veo que por ahí alguien está comenzando a escribir también. ¿Quién más? Alguien vi más por acá también. David Moreira, excelente presentación. Bueno, yo creo que has estado como que bastante claro, Juan Carlos, en muchas de las cosas, en las novedades que vamos a tener ahorita en Wi-Fi 6. Ya adelantaste un poco de roadmap de lo que se va a venir. Sí, claro. Eso es súper bueno. De hecho, ya ahorita, pues, los modelos que están disponibles para algunos de los que están acá presentes, justamente están terminando ya también su proceso de homologación acá, para que los podamos tener listos cuando ya estén, obviamente, los nuevos en el mercado y los que están actualmente disponibles. Así que, pues, bueno, vamos a seguir dándole más cabida a esta nueva tecnología que obviamente está entrando, pues, bastante bien dentro de las alternativas de soluciones en el mercado de Wi-Fi. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas, Juan Carlos. Creo que has estado bastante, claro y explícito con toda la información. No sé si quieras acotar alguna cosa más. No, pues ahora sí que muchísimas gracias por su tiempo y por permitirme comentarles y platicarles un poco de lo que estamos haciendo y de las tecnologías, ¿no? Y pues a sus órdenes, ¿no? Cualquier cuestión, cualquier duda, con todo gusto la podemos ver incluso fuera de este tiempo. Ya, mira, aquí llegó una consulta, dice Luis, obviamente mantiene la misma plataforma GWN Cloud, ¿verdad? Sí, esto obviamente está, todo lo que es la administración de todos estos access points, igual, está dentro de nuestro CN Maestro, está, puede ser incluso utilizado dentro de nuestra plataforma de Swift o de incluso el XMS, que es la plataforma que utilizábamos con Cirrus, ¿no? Entonces, son access points que tienen toda la flexibilidad del mundo para su administración en la nube, o incluso si quieres hasta controllerless, ¿no? Listo, Luis. Me alegra que ya haya quedado satisfecho con la respuesta. Bueno, les dejo un minutico más por si alguien más esté todavía pensando en escribir algo.
antes de que demos cierre a la sesión. Démosle un par de minutitos, Juan Carlos, a ver si alguien más requiere preguntar algo. Claro, con todo gusto. Vuelvo y repito, la presentación y el webinar grabado los estaremos enviando, si no es al cierre de hoy, hasta el día lunes esperaría, una vez tengamos la presentación de Juan Carlos, para que ustedes la puedan tener a primera mano y puedan revisar cualquier detalle de lo compartido el día de hoy. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, creo que no tenemos más preguntas, Juan Carlos. Estamos cerrando ahí casi en el tiempo, como les había dicho, era 1:30 aproximadamente, estamos ahí en 1:25, así que pues con esto quiero pues darle las gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Ha sido un grupo bastante bueno, que ha estado súper atento en el tema. Siguen llegando muchos mensajes de felicitaciones por el tema y por haberlo compartido, Juan Carlos. Así que en todo caso, pues muchísimas gracias por el tiempo. Volveremos pronto con algún nuevo tema que sea pues de interés dentro del portafolio para todos ustedes. Adelante, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias a todos y buen día. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Hasta luego.